Un saludito tengan toda la gente que siguen al Loco de Cubano. Sí. Para quien no me conoce, mi nombre es Peneto Recto. Trato de llegar a ustedes a través de una reflexión en estos tiempos de coronavirus. Señores, como siempre les digo, esto es una opinión propia, nada pagada por imperio alguno y nada, sobre todo nada que ver con mercenarismo, ni guerra biológica, ni nada por el estilo. Sencillamente es mi propia opinión que intento compartir con ustedes. Señor, de haber alguna persona que desee compartir esta opinión para que le llegue a mi gente en Cuba. Hemos observado que en misiones pasadas, en pequeñas intervenciones, propias opiniones, las he escuchado y las he visto casi todo en el mundo, menos mi gente en Cuba. Yo creo que el tiempo dedicado a otras cosas que no sea a informarse es demasiado, es mucho. Por lo que les sugiero, por favor, a mi gente que si tienen un momentico, por favor, se sumen a la comparación. Y cuando hablo de comparación me refiero a algo muy importante, y es a esta estadística que hasta ahora nos ha llegado a través de la OMS. Esta información que lejos de ser real, lejos de ser respaldada por la OMS, lejos de ser confirmada por otras organizaciones, sobre todo despierta mucha duda en mi persona. Pienso que como hay muchos, pero despierta dudas. ¿Por qué? Porque luego de comparar este comportamiento del virus en diferentes países, las estadísticas dicen, pero la realidad demuestra, observamos que por muy a pesar de que Cuba, la mayor de las Antillas, presenta un clima muy cálido, muy caluroso, es propio para que este virus, pasado un tiempo de no haber roce, de no haber movimiento personal, de no haber contacto físico, muera. Y basado en esto, al ver estas estadísticas, podemos decir de que esta situación climatológica ha ayudado a disminuir la cantidad de fallecidos y la cantidad de contaminados y sospechosos a este virus. Pero hay algo real. El comportamiento de este virus en el mundo entero ha sido el mismo. Hay un factor común que es la muerte, pero el que se ha salvado, la persona inmune, que de hecho se habla de posibles infectados, hay una suma hasta hace poco de 1000 y tantos, hace unos días pasados 2000 y tantos, cuando ellos mismos, el gobierno cubano, se ha encargado a través de los medios, que bueno, al final es lo mismo, de los medios informativos, decir de que tienen en su poder un test del coronavirus, que su demora es de 15 minutos. Pienso que cuando calculas esta cantidad con los tests, ya era hora para que esa lista de sospechosos estuviese en cero, porque realmente o una cierta cantidad de personas hubiese pasado a ser ya declarados contaminados. Entonces ahí es donde entra una de las partes de la contradicción de esta información. Otra es que es sabido que en lugares que lamentablemente son muchos, que no se han tomado las medidas correspondientes a tiempo, ha surgido la cantidad de muertos increíble que puede resultar. De ello me refiero a Italia, me refiero a España, me refiero a Brasil, me refiero a Ecuador, estamos yendo un poquito más a nuestra Latinoamérica. Pero cuando observas el comportamiento, vuelvo y repito, te das cuenta de que es imposible que a la actualidad contemos con tan pocos fallecidos, tan pocos contaminados e incluso con tan pocos declarados posibles sospechosos infectados. Y no quiere decir esto de que esté en contradicción con lo que digan y que quisiera que hubiese más, porque se puede malinterpretar mis palabras, no es el caso. El tema es que si nos basamos en el comportamiento del mundo, e incluso un país tan cercano como los Estados Unidos, que sabemos que tiene una densidad poblacional muy grande, calcula, solamente vale llevar la densidad poblacional por cientos y enfermos y todo, y te das cuenta de que salvo Cuba, Venezuela también pienso en ese país donde supuestamente no hay casos, y si los hay, perdonen, el comportamiento es el mismo. Es el mismo comportamiento. Las personas
inmunes, estas personas que son portadores del virus y no sienten nada para su dicha, pueden sentirse muy contentos de no fallecer de este virus, pero lamentablemente hasta la fecha son portadores y al roce, al contacto físico, a la negligencia de manipular alimentos, pueden contaminar a muchas personas. Como en otras veces, en otros espacios que me han dado la posibilidad de entrar a su computadora, a su teléfono, he dicho que está demostrado por los científicos, por las personas que saben, que el paciente número 31 de cada suma, de cada país, el número 31, cada 31 pacientes, existe el riesgo de que este paciente contamine hasta 1000 personas. Y cuando miras esta suma, estamos hablando de 200 y tantos ya confirmados con coronavirus, podemos entonces darnos cuenta de que pudiéramos hablar de cerca de más de 5000 contaminados del coronavirus. Cifra que si la analizamos a fondo, además de ser alarmante, sería muy real. ¿Por qué? Porque esto es un virus, señores. Esto no tiene nada que ver con ideología. Esto no tiene nada que ver con demostrar que somos potencia médica, ni mucho menos con demostrar de que el gobierno está haciendo lo mejor posible, señores. Este bichito ha demostrado que especialmente el gobierno cubano ha demostrado mucha incapacidad. Incapacidad a la hora de tomar decisiones. Incapacidad incluso en prever. Porque vamos a hacer alguna comparación, y hablé del país más cercano, uno de los países más cercanos al norte de ese enemigo latente, Estados Unidos. Países como Estados Unidos, los poderes están separados. Es decir, que al momento de llamar la atención, está quien dice Donald Trump, pero es que Donald Trump no toma decisiones de así, salvo en algunos momentos en que tiene un decreto que solamente, limitadamente puede utilizar. Estamos hablando de que en mi tierra, en mi Cuba, existe un gobierno que es totalitario, un gobierno que tiene el poder, que tiene el control. Entonces le corresponde al gobierno haber tomado y seguir tomando medidas, pero medidas, señores. No vale la pena, no creo que merece multar a quien incumple, no creo que merece juzgar a quien incumple, porque es que todos estos años hemos sido desobedientes, indisciplinados, y no ha habido un gobierno ese que tiene el poder, que tiene el control, que nos haya dicho, señores, este es el camino. Hasta esta fecha, hasta este momento, estamos acostumbrados a robar en los centros de trabajo, y eso lo sabe el gobierno. Estamos acostumbrados a mentir, y eso lo sabe el gobierno. Estamos acostumbrados incluso a dar cifras, bueno, que al final es lo mismo que mentir, pero solamente con cubrir la verdad ya estás mintiendo. A dar cifras que esperanzadoramente despiertan cualquier sensación de victoria, pero la realidad demuestra lo contrario. Y de ahí me refiero a los planes porcinos sobrecumplidos, me refiero a la cota de caña sobrecumplida, y me refiero a un país que en teoría avanza, pero en la realidad, lo palpas, no es así. Entonces, para no irme muy lejos del tema, porque realmente esto tiene que ver una cosa con la otra, pero a lo que quiero llegar a mi gente en Cuba, señores, pónganse las pilas que nadie se las va a poner por ustedes. Analicen el comportamiento de este virus en varios países. No tienen que ir muy lejos. Miren a Ecuador, que está muy cerca también de Cuba. Miren el comportamiento, qué es lo que hace el gobierno, qué es lo que no ha hecho. Esas decisiones de cerrar aeropuertos, de cerrar escuelas, de incluso cerrar centros de trabajo. Solamente mantener con las medidas correspondientes los lugares clave como la medicina, la farmacéutica, no sé, algún otro que medio de transporte importante, porque está demostrado de que en la aglomeración ahí está el virus haciendo de las suyas. Entonces esas colas, por favor, esas colas, creo que es hora, es momento, ¿no? Después de tantos años, de decirle al grupo de gastronomía que el servicio debe ser ágil y conciso, preciso y sobre todo bien calculado para que luego no haya más pérdidas que ganancias. Debe ser ágil, porque si antes se demoraba y las colas eran menos largas, hoy con esa medida de tomar 1,5 metros, sabemos que existe el incumplimiento del personal gastronómico que vende, que ofrece productos, de tomarse el tiempo necesario, de hablar por teléfono, de todo lo que sabemos los cubanos. Entonces corresponde a eso. Pero ¿quién más
que al gobierno. Y el gobierno decirle a su gente, que son los inspectores, no sé, o las personas que llevan el control, que bueno, que reaccionen a esto, en lugar de multar a personas que no usan el nasobuco, porque incluso, y lo sabe el gobierno, el uso del nasobuco no te libra de una contaminación. Se sabe hoy que por el sudor también se puede transmitir, es decir, que no vale con que tengas tu boca tapada, que simplemente puedes estar contaminado. Entonces, señores, le corresponde al gobierno cubano actuar para luego no tener que, y sí, sobre todo prever para luego, no tener que lamentar. Le corresponde a la gente hacer su parte de, bueno, lamentablemente esas colas son inevitables, llevamos años haciendo colas y hoy más largas colas. Es decir, que las mejoras que me están hablando, las mejoras que yo veo en noticiero, no son reales, señores. Vamos a hacer algo muy importante. Yo pienso que es hora. Invito a los que me están escuchando, y si es de alguien del gobierno, por favor, de malinterpretar mis palabras, utilizarlas a su modo, de hacer política con esto. Bueno, eso a su libre albedrío, pero la intención es llamar a la conciencia desde la distancia. No estoy en Cuba, lamentablemente, pero desde acá me tomo y me aprovecho para advertirle a mi gente, señores. Tomen medidas. Si ayer compraste un pan y puedes, compras dos si el gobierno te deja, y también si tu posibilidad económica te lo permite, toma las medidas de conservarlo, pero sobre todo intenta quedarte en casa. Mientras más personas se queden en casa, ese virus poco a poco se va eliminando. Se sabe, y me perdonan lo extenso, pero esto es lo que cabe, se sabe que hay un momento de pico de la enfermedad. Y el momento pico de la enfermedad es donde ella asciende, como toda influencia, como todo virus, y ahí es donde ocasiona la mayor cantidad de muertos. Lo que escuchamos de Trump, e incluso lo logramos replicar de Díaz-Canel, podemos decir casi adivinar, de que esta semana, la próxima, serán los momentos más difíciles, es porque ya los científicos han comprobado con el comportamiento de esto de años, de siglos, pero sobre todo de este virus en humanos, que llega un momento en el pico, y en ese pico es donde se debe, sobre todo, en todo momento hay que hacerlo, pero sobre todo en este momento del pico, se debe evitar el contagio, se debe evitar el roce, se debe evitar el contacto físico, incluso hasta con su pareja, con su familia, con usted mismo, para llevarlo más al extremo. ¿Por qué? Porque en este momento pico es donde más muertos, más contaminados y más sospechosos hay. Demostrado está. Y Cuba no se libera de esto, señores, ni Estados Unidos. No existe país alguno que se libere de este pico. Y yo, casi convencido, calculando el comportamiento, vuelvo y repito, de este virus con otros países, prontamente en Cuba estará el llamado pico. Muy pronto. No tiene nada que ver con competencia con Estados Unidos, no tiene nada que ver con llevar la suma más o menos. Incluso he estado repitiendo de que esto no tiene que ver con la política. Tiene que ver con un comportamiento real y normal de este virus. Nos corresponde a nosotros los cubanos, que estamos en la isla, a los que están, tomar medidas, señores. Tomar medidas. Cuando usted observa en las noticias a un presidente con un nasobuco, antes sin, luego con, y luego sin, y luego con, ahí comienza la confusión. A usted debe saber que el comportamiento del virus es igual en el mundo entero. No hay extranjero que lo haya traído, ni enemigo que pueda invadirnos. Ahora, lo que cabe es que está en Cuba y se comporta de la misma manera que se comporta en el resto del mundo. No hay nada especial, salvo que si acoplados y luchados de nuestra ignorancia ayudamos a que este virus se propague más y más, señores, lamentablemente, como es de esperar, los muertos serán muchos. Como es de esperar, los sospechosos también y los infectados. Es una cadena que no termina. A mi gente en Cuba, vuelvo y repito, pónganse las pilas porque nadie se la va a poner por ustedes. Reaccionen, analicen, piensen y saquen sus propias cuentas. Un saludito de la distancia para ustedes, Peneto Recto. Chao, pescado.